Hay una razón por la que algunas personas parecen atraer oportunidades, dinero, amor, éxito y estar siempre saludables, casi de manera natural, mientras otras sienten que la vida siempre les pone obstáculos y que es una lucha constante. Trabajan duro, se esfuerzan, intentan mejorar su situación, pero algo siempre parece faltar. Y entonces aparece una pregunta que surge en silencio. ¿Por qué algunas personas viven en abundancia y otras en escasez? ¿Es suerte? ¿Es privilegio? ¿O existe algo más profundo que todavía no estamos entendiendo bien? La verdad es que la abundancia no empieza en el dinero, no empieza en el trabajo perfecto o en un buen salario, no empieza en una cuenta bancaria llena. La abundancia empieza en la mente, en tu mente. Y en este video vamos a hablar exactamente de eso, de cómo empezar a cambiar tu relación con la abundancia, de qué creencias pueden estar bloqueándola sin que lo notes y de cómo puedes empezar a transformar tu mentalidad desde hoy. Quédate hasta el final porque voy a compartir un ejercicio simple pero muy poderoso que puede cambiar tu forma de ver el dinero, las oportunidades y tu propio valor. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta y me gustaría mucho que respondieras con total apertura y desde tu propia experiencia en los comentarios. ¿Qué significa abundancia para ti? Para algunas personas significa dinero, para otras significa libertad, para otras en cambio significa tranquilidad, oportunidades, viajes, crecimiento y estabilidad. Tómate un momento y escríbelo en los comentarios. Me encantará leer los diferentes puntos de vista de cada persona. Y si este tipo de contenido sobre mentalidad, crecimiento personal y desarrollo de conciencia te interesa, entonces te invito a suscribirte a mi canal, porque aquí estamos creando una comunidad que vibra alto y crece unida día a día. Y entonces, ¿qué es realmente la abundancia? Cuando escuchamos la palabra abundancia, lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Pero la abundancia es mucho más que eso. La abundancia también es tener oportunidades, tener tiempo disponible, tener paz mental, tener relaciones sanas, tener libertad, tener una salud óptima. La abundancia es una forma de vivir y de percibir la vida. Es sentir que el mundo está lleno de posibilidades, tantas como las estrellas en el cielo. Pero aquí aparece algo interesante. Muchas personas quieren abundancia, pero piensan constantemente desde la escasez. Tal vez has escuchado frases como: no hay suficiente para todos, es muy difícil tener éxito, el dinero es muy complicado, otras personas pueden lograrlo, pero es muy difícil para mí, otras personas tienen mejores posibilidades, pero yo no. Si tu mente repite constantemente esas ideas, tu percepción del mundo empieza a adaptarse a ellas y tu mente va a buscar
confirmar esas creencias y empiezas a autosabotearte sin darte cuenta, para al final decir, estaba en lo cierto, la abundancia no es para mí. Por eso, dos personas pueden vivir en el mismo mundo, en la misma ciudad y hasta compartir el mismo entorno, pero tener realidades completamente diferentes. Una ve oportunidades y la otra ve obstáculos. Quiero darte un dato muy importante acerca de las creencias que bloquean la abundancia. Porque muchas veces la abundancia no llega no porque no exista, sino por los bloqueos invisibles en nuestra mentalidad. La abundancia está ahí para todos, pero a veces nuestra programación interna tiene errores que no nos dejan verla. Vamos a identificar esos nudos que hoy mismo podrías estar cargando. El primer bloqueo es la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez hace que una persona piense constantemente que todo es limitado. Dinero limitado, solo unos pocos lo obtienen. Oportunidades limitadas, éxito limitado. Pero la realidad es que vivimos en un mundo lleno de posibilidades. Cada día nacen nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Sin embargo, si tu mente cree que todo es limitado, vas a actuar desde el miedo, desde la carencia, desde la sensación de que no hay suficiente. El segundo bloqueo son las creencias heredadas. Muchas personas crecieron escuchando frases como: el dinero no es fácil de conseguir. Los ricos son egoístas. Consiguieron ese dinero de mala forma. Hay que sufrir mucho para ganar dinero. El dinero es la fuente de todos los problemas. Y cuando escuchas estas ideas durante años, tu subconsciente empieza a aceptarlas como verdad. Pero aquí hay algo importante. Una creencia no es necesariamente una verdad. Es solo una idea que se repitió lo suficiente. Quiero hacer un pequeño ejercicio contigo. Piensa en la primera frase que escuchaste sobre el dinero cuando eras pequeño. Tal vez fue algo como: el dinero no alcanza. Ojalá fuéramos ricos. Todo está muy caro. Ahora quiero que hagas algo simple. Escribe en los comentarios una frase que escuchabas sobre el dinero cuando eras niño o niña. Este ejercicio es poderoso porque muchas veces revela de dónde vienen nuestras creencias actuales y que cuestionándolas podemos quitar ese freno subconsciente. Ahora que entendemos algunos bloqueos, vamos a hablar de cómo empezar a cambiar nuestra relación con la abundancia. El primer paso es cambiar tu enfoque. Tu mente funciona como un filtro. Si constantemente te enfocas en la falta, tu mente va a encontrar más razones para sentir escasez. Pero si empiezas a enfocarte en las oportunidades y posibilidades, tu mente empieza a detectarlas con mayor facilidad. El segundo paso es practicar la gratitud. La gratitud no es solo una emoción bonita o algo que hacemos cuando las cosas nos salen bien. La gratitud es una herramienta mental muy poderosa. Cuando practicas la gratitud a diario,
tu mente empieza a reconocer la abundancia que ya existe en tu vida, y ese cambio de percepción transforma completamente tu energía. El tercer paso es empezar a imaginar una vida más expansiva. No se trata solo de desear cosas o visualizarla cuando tienes tiempo. Se trata de permitirte imaginar que una realidad diferente a la actual es completamente posible. Porque muchas veces lo que limita a las personas no es la falta de oportunidades, es la falta de imaginación sobre lo que podrían crear y hasta dónde podrían llegar. Quiero invitarte a hacer este ejercicio poderoso conmigo. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Respira profundamente y repite mentalmente o en voz alta: me abro a la abundancia y la abrazo con fuerza y amor. Las oportunidades llegan a mi vida y estoy preparado para aprovecharlas. Merezco prosperidad y éxito continuo. Mi vida puede expandirse más de lo que imagino. Ahora respira profundamente otra vez y observa cómo se siente tu cuerpo al escuchar estas palabras. La abundancia no empieza afuera, empieza dentro, en tu forma de pensar. Si hay algo que quiero que recuerdes de este video, es lo siguiente: la abundancia no es algo reservado para unos pocos. La abundancia empieza cuando cambias la forma en la que ves el mundo y la forma en la que te ves a ti mismo. Recuerda, eres merecedor de todo lo bueno y lo mejor que esta vida tiene para ofrecerte. Cada pensamiento nuevo abre una posibilidad. Cada creencia nueva abre una puerta. Y tal vez hoy sea el primer paso para empezar a transformar tu relación con la abundancia. Si este video te aportó valor, dale like, escribe abundancia en los comentarios y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si quieres seguir explorando otros temas de mentalidad, conciencia y crecimiento personal, te invito entonces a suscribirte a mi canal y seguir elevando tu frecuencia y energía, porque este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.